Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días, mi nombre es Jackson Donacien, misionero en República Dominicana, sirviendo en el Ministerio de Palabra de Vida y en las iglesias locales. Es un gusto para mí, un placer de poder compartir el pasaje correspondiente del día de hoy con todos aquellos que nos escuchen todos los días en diferentes partes del mundo. El pasaje correspondiente es Hechos 21, versículo 16 en adelante. Dice la palabra de Dios: y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Naamsón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les han informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito detenidamente que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda para cada uno de ellos. Amén y amén. Es impresionante las cosas que pasan en este capítulo 21 del libro de Hechos. Todo empieza en el capítulo 20. Podemos observar los viajes que Pablo fue realizando. Pablo viajó a Macedonia y Grecia. Luego Pablo visita a Troas, y de Troas Pablo viajó hacia Mileto, donde Pablo dio un discurso para reconfortar los corazones de los hermanos, para recordar a cada uno de ellos que él estuvo con ellos durante 3 años, noche y día. No cesaba de amonestar a cada uno de ellos con lágrimas. Pero también el versículo 28, Pablo le dice en el capítulo 20: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pablo estaba recordando a cada uno de estos hermanos el sacrificio de Cristo y las cosas que ellos deberían tener presente para guiar a cada uno de los hermanos. El capítulo 21 empieza también mostrándonos que Pablo seguía en sus viajes. Después de zarparnos de ellos, después de separarnos de ellos, dice Pablo, versículo 1 del capítulo 21, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Coas. Y Pablo fue viajando. Durante el camino muchos informaron a Pablo lo que le esperaba en Jerusalén. De hecho, podemos ver en los versículos 13 y 14 de este capítulo 21 a los hermanos ver que no pudieron detener a Pablo
ellos tuvieron una petición. ¿Cuál fue su petición? Versículo 14. Como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. En primer lugar, es bueno observar esta parte. Como ellos no pudieron detener a Pablo, persuadir a Pablo para que se quedara con ellos le dicen a Pablo, bueno, como no pudimos hacer nada de eso, que se haga la voluntad del Señor en tu vida, que Dios esté contigo, que Dios te acompañe desde ahora hasta llegar a Jerusalén. Es maravilloso ver la forma de despedir a un hermano en la fe. A veces cuando un hermano toma una decisión que a nosotros no nos gusta, a veces ni queremos saber de ese hermano. Pero en este caso, a pesar de que ellos no pudieron persuadir a Pablo, le desearon a Pablo que se haga la voluntad de Dios en su vida. En segundo lugar, la forma que los hermanos en Jerusalén recibieron a Pablo. Versículo 17 dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. ¡Wow! Con gozo. Esa es la forma que todos nosotros deberíamos recibir a nuestros hermanos en la fe. Debería ser con gozo. Porque servimos a un Dios maravilloso. El Dios que colocó ese gozo en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, deberíamos aprovechar esa parte para compartir con nuestros hermanos siempre con gozo. Darle la bienvenida con gozo, con alegría, saber que tenemos el mismo Dios que ellos, sin importar de qué países es ese hermano. En este mismo pasaje nos dice el versículo 18, al día siguiente Pablo entró para ver a Jacobo y se hallaban que estaban reunidos todos los ancianos. Y Pablo aprovechó ese momento para contar a cada uno de ellos las cosas que Dios había hecho por medio de él a los gentiles, a las personas. Y cuando ellos escucharon cuán grande cosa que Dios había hecho con Pablo, ¿cuál fue la actitud de ellos en ese momento? Versículo 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Es verdad que en este pasaje va a pasar cosas que a nosotros no nos va a gustar. Luego de esa aceptación, la forma que muchos van a reaccionar en contra de Pablo. Pero es impresionante. Ellos glorificaron a Dios. Y nosotros también deberíamos glorificar a Dios al ver cómo Dios está usando a nuestros hermanos en la fe para que el evangelio pueda llegar más allá. Las personas deben conocer a Cristo y para eso se debe predicar el evangelio. Y para terminar en este pasaje y meditar, lo que pasó con Pablo me hace pensar también en la entrada triunfal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Jerusalén. Es probable en la entrada triunfal las personas que cantaba a Cristo, Hosana, Hosana, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Día después esa misma multitud cantó, crucifícale, suelta a Barrabás. Es probable que parte del grupo que recibieron a Pablo con gozo, de aquellos que glorificaron a Dios al escuchar el ministerio de Pablo, estaban dentro de la multitud. Es probable. Pero a pesar de eso, el Señor tomó esa parte para que el evangelio pudiera llegar frente a Félix, el gobernador, a César, a Agripa y al Imperio Romano. Debemos aprovechar cada oportunidad que nos da el Señor para predicar el evangelio, para que las personas que están en tiniebla puedan llegar a la luz. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.